¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas, jueves 7 de octubre. La Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional presentó al Ejecutivo un plan de 33 acciones a ejecutar ante la crisis del sistema carcelario del país. Para ampliar los detalles nos acompaña Ramiro Narváez, asambleísta por la ID y presidente de esta comisión. Buenos días, bienvenido. Estimada Liz, buenos días, un gusto poder compartir este espacio y informar a la ciudadanía las acciones que la Asamblea Nacional viene realizando para abonar, para aportar a la solución de la crisis carcelaria. Bueno, y para entrar en contexto, asambleísta, vale la pena que nos cuente, ustedes como Comisión de Soberanía, debido a los incidentes de hace una semana en la penitenciaría del Litoral, 119 reos asesinados, decidieron visitar ese centro carcelario y poder constatar qué es lo que está pasando ya al interior. ¿Qué encontraron en esa visita? Estimada Liz, me parece importante comentar que nosotros cuestionamos que las autoridades reaccionan cuando suceden estos lamentables hechos. Pasa la noticia 1 o 2 semanas y se olvidan de atender el sistema de rehabilitación social. Nosotros asumimos la presidencia de esta Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en el mes de mayo e inmediatamente iniciamos un proceso de fiscalización del sistema carcelario. Es decir, nuestras actuaciones no son en función de los lamentables hechos que sucedieron, sino que es en función de solucionar este problema que ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo. La semana pasada, más de 116 muertos, pero en lo que va del año, la crisis carcelaria ha dejado un saldo de 250 personas fallecidas. Uno de los elementos que nosotros realizamos fue llamar a todas las instituciones vinculadas, incluido el sistema judicial. Y otro de los elementos que nosotros realizamos fue enviarle al presidente de la República algunas soluciones para que se solvente el tema carcelario. La primera nosotros la enviamos... Pero previo a poder hablar de esas recomendaciones, me gustaría, como le decía, para entrar incluso en contexto, lo que ustedes pudieron ver una vez que visitaron la penitenciaría del Litoral y que de ahí pues sí, llevó a la presentación, a la modificación o ya articular recomendaciones más precisas en torno a lo que pudieron presenciar. Sí, estimada Liz, me gustaría que se pasen algunas imágenes que enviamos a producción para poder entrar justamente en este contexto. Sí, váyanos contando, hasta eso vamos poniendo Ustedes podrán revisar en algunas imágenes. Cuando visitamos la penitenciaría hay un total descuido. Ahí están hacinados los funcionarios administrativos. Esos son los expedientes de los presos que se mezclan, que se destruyen y que por lo tanto no se acogen a procesos adecuados como los beneficios penitenciarios, como revisar sus procesos para que cuando cumplan la sentencia puedan salir en libertad. Ahí tienen ustedes impactos de bala en las oficinas del personal administrativo. Ustedes pudieron ver basura amontonada. Esa es la realidad que viven los centros de rehabilitación social. Nosotros hemos planteado al Estado que frente a estos hechos se haga un cambio estructural del sistema de rehabilitación social. Invertir recursos es importante, pero hay que invertirlos de manera eficiente en lograr rediseñar todo el sistema de rehabilitación social. Empezando por dónde, con todo lo que encontraron, porque esas son imágenes de lo que pasa en la parte administrativa, un poco quizás en los exteriores, pero ustedes pudieron palpar desde el paso 1, desde que uno va ingresando a la penitenciaría, cómo son los controles, cuáles son quizás las debilidades tecnológicas que tienen, la falta de recursos o de implementos en ese sentido que dan paso a una serie de cosas que ya pues es de conocimiento público, ¿no? Los primeros filtros lastimosamente tienen escáner que no funcionan, lo que facilita el ingreso de armas blancas, municiones, y son los elementos que generan estas olas de violencia al interior. Nosotros el 23 de julio hicimos las primeras recomendaciones al presidente de la República para que tome acciones de corto y de largo plazo. Lastimosamente prestó oídos sordos y los actos de violencia se siguieron generando. Este día lunes presentamos, como usted manifestó, una resolución de 33 puntos que son de acción inmediata. Es decir, no requieren reformas legales, no requieren inversión de presupuesto, lo que necesitan es la voluntad del gobierno de actuar, el cual ha estado indiferente ante estos hechos. Sentimos que la respuesta del Ejecutivo ha sido débil frente a esta crisis. Las recomendaciones se las ha hecho la Asamblea Nacional.
las ha realizado la Corte Constitucional del Ecuador, las ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también se ha sumado a estas recomendaciones las Naciones Unidas. Si el gobierno no quiere escuchar y deja que este impacto que ha visto la sociedad la semana pasada pase y no se toman medidas, se van a volver a repetir estos lamentables hechos. Asambleísta, hay un número de propuestas. Dentro de las 33 recomendaciones, el punto 1, dentro de lo que resuelven como Asamblea Nacional, es que se nombre el delegado responsable de ejercer la presidencia del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. Fue designada la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, para manejar este tema y ya para hoy se ha convocado una reunión de los integrantes de ese directorio, pero es ella quien está a la cabeza. Se nombró el 2 de octubre, es decir, el sistema de rehabilitación social, en medio de la crisis más profunda que ha tenido, estuvo en acefalía. Y lo más curioso es que se nombre a Bernarda Ordóñez de la Secretaría de Derechos Humanos cuando en el mes de julio le llamamos a comparecer a la Asamblea Nacional y nos manifestó que la Secretaría de Derechos Humanos no tiene nada que ver con la violación de derechos humanos que se generan al interior de las cárceles. Curioso que hoy sea la responsable de este sistema. En este punto, yo recomendaría respetuosamente al presidente de la República que revise el liderazgo de quien debe manejar esta rectoría para lograr esta reestructuración del sistema de rehabilitación social. Ahora, hoy, como digo, están convocados a una primera sesión, este directorio técnico donde participan algunos ministerios de Estado. ¿Qué esperarían como resultado y que se convierta en una primera acción concreta a ejecutar una semana después de la mayor masacre, al menos durante este año, al interior de las cárceles? Recordemos que la primer masacre de este año fue el 23 de febrero. Por lo tanto, en el mes de mayo, cuando el presidente asumió sus funciones, ya debió organizar el equipo para que tome acciones. Espero o estamos a la expectativa de lo que puedan resolver, pero independientemente de eso, todos los integrantes del directorio del organismo técnico están llamados a comparecer a la Asamblea Nacional el 11 de octubre, el día lunes 11 de octubre. Ahí vamos a revisar sus competencias, sus acciones, sus omisiones respecto a esta crisis. Pero la Asamblea quiere ir más allá. La Asamblea lo que necesita es darle respuestas al pueblo ecuatoriano, adicional a la fiscalización, a los cuestionamientos. Lo que tenemos que generar con ellos es una relación interinstitucional que dé salida a esta grave crisis. Para eso hemos hecho estas 33 recomendaciones, en donde una de las principales es involucrar a todas las instituciones vinculadas, involucrar a la academia, a expertos en el tema, a organismos internacionales que pueden sumar sus conocimientos y su experiencia a solucionar esta crisis. ¿Qué lo lleva a afirmar que hay una falta de articulación precisamente entre las instituciones, señalando como debilidad a lo que puede derivar desde el ámbito judicial? Usted ha manifestado el ejemplo más palpable de esto, y es la indiferencia que ha tenido el sistema judicial para ser parte de este tema de seguridad. Ellos no están al margen, ellos han abonado a esta crisis. En el sistema judicial tenemos varios problemas. Primero, el abuso de la prisión preventiva. Segundo, más de 10,000 presos sin sentencia en las cárceles, que aumenta el hacinamiento y ese ambiente de violencia que se genera y que muchos de ellos podrían ser inocentes. Tercero, la falta de agilidad para que los presos se puedan acoger a los beneficios penitenciarios y que personas que han cumplido un porcentaje de su pena, que no son un peligro para la sociedad, que lo que quieren es una segunda oportunidad, no se puedan acoger a este beneficio porque hay una ausencia de jueces de garantías penales. Incluso hay presos que han cumplido su sentencia y no han podido regularizar sus trámites para salir en libertad. Hay un caso que uno de los fallecidos había cumplido ya su pena y la burocracia, la lentitud del sistema judicial no permitió que salga en la fecha señalada y fue una de las víctimas en estas masacres. El sistema judicial tiene una gran responsabilidad en esta crisis carcelaria y por lo tanto también tiene que abonar a encontrar las soluciones.
El presidente de la Corte estuvo esta semana también en este espacio y ellos también están solicitando una reunión para exponer una serie de soluciones, reconociendo la falta de los jueces de garantías penales. Decían que hay 5.000 causas represadas que pudieran dar paso a agilitar o a descongestionar el hacinamiento que hoy hay también en la penitenciaría. Entonces, desde ese punto se comienzan a dar recomendaciones de un lado, de otro lado, cómo articularlas quizás todas para poder ayudar en esta crisis del sistema penitenciario que atraviesa el país. Uno de los elementos que nosotros hemos planteado es que se genere esta relación interinstitucional. Y como le manifiesto, es penoso que luego de estos lamentables hechos recién las instituciones reaccionen y quieran buscar soluciones cuando lo debimos hacer desde el mes de mayo. Pero está bien, no importa. Hoy lo que toca ver es hacia adelante. ¿Qué buscamos nosotros? Que se generen mesas técnicas en donde estemos todas las instituciones vinculadas para aportar a la solución de la crisis. En una de las comparecencias del sistema judicial a la Asamblea Nacional, que la hicimos en el mes de julio, mientras que el defensor público manifestaba que había un abuso de la prisión preventiva, frente a él estaba el representante de la Fiscalía y manifestaba que no hay tal abuso. Ese es un ejemplo de la falta de coordinación que hay entre todas las instituciones, incluyendo el sistema judicial. Ahora, pero quizás hay que también dar un paso atrás y dentro del diagnóstico reconocer, usted mostraba aquí imágenes de cómo están los expedientes, en carpetas, dentro de cartones. Y ante eso, el riesgo de que haya información que ya no consta, que no hay un verdadero registro de esa población carcelaria, por eso puede resultar incluso tan difícil identificar quiénes estaban en un determinado pabellón. La policía ha reconocido en este espacio que la clasificación no se da muchas veces por el nivel de delito que han cometido, si son de baja, mediana o alta peligrosidad, sino que llega el mismo privado de la libertad y dice yo quiero ir a tal pabellón, porque ahí está la banda a la que pertenece. Entonces, ¿qué hacer también? ¿Cuál es la propuesta ahí en ese sentido? Mire, su información o sus expresiones son precisas, esa es la realidad. Mientras debe haber una clasificación técnica de los presos, hoy no se genera. Por eso nosotros consideramos que hay que cambiar toda la estructura del sistema de rehabilitación social y así le hemos manifestado al presidente, porque caso contrario, como se suele decir en el argot popular, los paños de agua tibia no van a curar la fiebre. Acá, cualquier iniciativa que no reconstituya la estructura no va a poder generar ese cambio. Otro tema también importante que no puedo dejar de mencionarlo es el populismo penal. Las reformas a la ley generadas en el 2014 y las reformas generadas en el 2019 que endurecieron las penas no han sido una solución y hoy se ha demostrado. Queremos solventar o solucionar un problema social con el derecho penal. Hay que ser firmes para que la delincuencia, para aquellos que han cometido delitos, paguen su pena, pero sean rehabilitados y reincorporados a la sociedad. Pero no podemos pretender meter a toda la población que cometa una infracción a la cárcel y tener las consecuencias que hoy tenemos. La Asamblea también tiene que reconocer sus errores, pero hoy estamos decididos a trabajar de manera conjunta con todas las instituciones para crear el marco legal necesario para abonar a la solución de esta crisis. Hemos venido trabajando en esto desde el mes de mayo. Insisto, la reacción de la Asamblea Nacional no sucede por los hechos de la semana pasada, sino que es un trabajo de los 4 últimos meses que queremos apoyar al Ejecutivo. Estamos extendiendo la mano, señor presidente, para que trabajemos en equipo. Son varias las instituciones que le han manifestado que quieren abonar y apoyar a la solución de estos problemas. Dentro de ese apoyo, ¿cuál es la recomendación o qué proponen también para atacar un problema que es real también? Hoy la situación, lo que se ve, lo que se refleja incluso es que son los líderes de las bandas los que tienen ahí adentro el control del centro penitenciario. Son ellos los que disponen, son ellos, veíamos imágenes de lo que la policía encontró, la construcción de una piscina en un área, un gimnasio muy bien montado, bebidas alcohólicas, por mencionar solamente algunas de las cosas. Y eso lo que deja entrever es la desventaja que hay entre quienes deben ejercer el control y quienes lo tienen. Efectivamente, usted ha dicho algo muy importante. Primero, hay que ser claros. La policía, el ejército, el SNAI no tienen el control de las cárceles. No hay nuevos actos de violencia porque ellos no los quieren cometer, es decir, los presos. Hay un gobierno paralelo al nuestro. Adelante,
al interior de las cárceles, ellos tienen sus propias normas, sus propias leyes, se rigen por sus propios códigos. Es una población de 15,000 presos que tienen una conducta que se ha desarrollado al interior de ellos. Es una sociedad aparte a la nuestra. ¿Cómo cambiar eso? Una es generar una infraestructura adecuada para lograr generar procesos de rehabilitación, de separación, del control del movimiento de los PPLs. Pero no podemos caer únicamente en cambiar la infraestructura. También tenemos que reestructurar el modelo de gestión, la participación de todos los ministerios que son parte del organismo técnico para que se implementen verdaderos procesos de rehabilitación social. Es por eso la urgencia, señor presidente de la República, de hacer un cambio estructural y de prestar oídos a todas las instituciones que queremos aportar con las soluciones a este problema. Quiero concluir la entrevista preguntándole también cuál fue su percepción tras haber escuchado a las autoridades de policía, de gobierno, sobre la realidad que ellos enfrentan, sobre el diagnóstico de la situación de inseguridad que se vive actualmente en gran parte del país, no solamente ya, y que bueno, que está ligada sí con lo que pasa, ¿no? Esa crisis en el sistema carcelario. Sí, mire, efectivamente, el problema o la crisis carcelaria y la inseguridad ciudadana están relacionados, pero las soluciones son distintas. En el tema de seguridad ciudadana, esta Asamblea también viene trabajando en la reforma a varias leyes y también en la construcción de un gran código orgánico de seguridad del Estado. Aquí yo debo reconocer que ha habido la predisposición de instituciones como el Ministerio de Gobierno, como la Policía Nacional, como el Ministerio de Defensa, como otras instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgos, que están trabajando de la mano con nosotros para crear ese marco legal y para fortalecer a las instituciones del Estado para que puedan hacer de mejor manera su trabajo. Aquí estamos revisando, como por ejemplo, leyes tan fundamentales como el uso progresivo de la fuerza, para que permita que las instituciones o las entidades del Estado encargadas de la seguridad puedan ejecutar de mejor manera su trabajo y estén protegidas dentro de un marco legal. Son las opiniones de Ramiro Narváez, asambleísta por la Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias.